Hola, muy buenas a todos señores, ¿qué tal estáis? Aquí Darmarinov comentando un nuevo vídeo. Bien, y esta vez estoy aquí con mi carito, wow. Esta vez estoy aquí con la cara, como siempre. Estoy aquí, ¿vale? Grabando con la cámara para enseñaros una nueva cosita que me han traído. Bien, pues cuando estaba en la Final Cup, ¿vale? Me dieron unas cositas, ¿vale? Que bueno, son estas. ¡Pau! Hostia, qué guapo, tío. A ver, otra vez, repite. ¡Pau! Bueno, pues ya sabéis, es esto, ¿vale? Son unos Limcrics. ¿Qué es Limcrics? Bueno, pues es en sí, ¿vale? Tenéis toda la información en la descripción, ¿vale? Tenéis su página web, su Twitter, lo tenéis todo. Básicamente, ¿qué es? Bueno, pues sí, básicamente vamos a decirlo. Bueno, pues los Limcrics, ¿vale? Son unos antideslizantes, ¿vale? Ahí los podéis ver. Son estos antideslizantes que básicamente, pues, sirven para ponerlos debajo del mando de la Play, ¿vale? Aquí debajo, detrás, coño. ¿Vale? Detrás, para que no te suden las manos a la hora de jugar. Sobre todo... Cago en la madre que te parió. Sobre todo a la hora de jugar competitive y eso, pues te viene bastante bien. Más que nada, por ejemplo, yo, cuando puedo jugar algún reto o algo en plan de... no sé, que me pongo nervioso, sudo mucho con las manos y siempre estoy así en plan de... Así para que no esté... resbala el mando. Pues bueno, esto básicamente es lo que hace. Simplemente, pues... no evita que te deslicen las manos del mando y que puedas tener un juego más cómodo, ya que como podéis ver tiene una figurita para que se adapte a la mano en sí, para que podáis pues jugar más cómodamente. Y bien, dicho esto, pasemos al unboxing. Bien, ya estamos aquí, ¿vale? Bueno, aparte de estos, ¿vale? Que hay dos tipos de Limcrics, ¿vale? Que está el rosa, como podéis ver, y el negro. Pero bueno, aparte también me han dado, ¿vale? Este logotipo, ¿vale? Como estáis viendo, este logotipo, mini logotipo en 3D. Es la beta, ¿vale? Es uno de los primeros logotipos que tiene en 3D. Pero bueno, vamos a pasar de él. Fuera. Fuera. Bien, procedemos al unboxing. Bien, yo el que voy a abrir, ¿vale? Es este, ¿vale? Que es el Limcrics negro. Hay muchísima gente que me lo han comentado, ¿vale? Hay muchísima gente que se ha comprado este, ¿vale? Que es para chicas, que es el rosa. Pero bueno, yo es que la verdad no sé. No sé por qué los chicos se compran esto de rosa, pero bueno, puede que sea más llamativo y eso. Pero a mí me gusta más el negro, así que vamos a proceder a abrir el negro. También he de decir, ¿vale? Que este, que es el rosa, lo voy a sortear para uno de vosotros. Cualquier persona que quiera esto, lo podrá tener, ¿vale? Por sorteo, le tocará a una persona y se lo enviaré yo con todos los gastos pagados, así que tranquilo, que lo vas a tener, a quien le toque. Ahora luego hablaremos, ¿vale? De este. Bien, vamos a empezar a abrir esto. Vamos a ver. Así. Y ya está, ¿no? Fuera. No tiene nada dentro, así que fuera. Bien. Bueno, aquí en sí lo pone, ¿vale? Ponen diferentes idiomas antideslizantes, ¿vale? Almohadillas antideslizantes para Play 3 y Play 2. Y bueno, aquí detrás en sí pone las instrucciones de uso. Bueno, no las he cortado, pero bueno, y aquí ponen unas instrucciones cortitas, pero bueno, son bastante fáciles. Oye, y de paso, en este vídeo os voy a enseñar a montarlas, así que no hay ningún problema, ¿vale? Va. Esto no hay nada dentro, ¿vale? Es un cartón normal y corriente. No hay nada dentro. Bien, fuera esto. Aquí están. Estas almohadillas antideslizantes, ¿vale? Aquí las podéis ver. Detrás tiene esta pegatinita para que podáis despegarla y pegarla en este. Y ahora vamos a proceder a ponerlas en el mando. Bien, ya una vez el mando, vamos a quitar todo esto por aquí, fuera, para que no moleste. Para que tenéis el mando, os recomiendo, ¿vale? A la gente que le toque este o que se compre uno, que por cierto, lo podéis comprar, ¿vale? En la página web, ¿vale? Tenéis dónde comprarlo. Está en el Corte Inglés, está en el Fnac, si no me equivoco. En Amazon está, sobre todo, os lo podéis comprar. Bueno, en la página web, ¿vale? Podéis ver dónde os lo podéis comprar, ¿vale? 9 euros o 10, depende de la tienda. Y bueno, baratito, coño. Yo creía que era, yo qué sé, 20 euros o algo, pero luego veo y digo, ¡hostia! ¡Es baratito! Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí están hechos, ¿vale? Todos están preparados, ¿vale? Para que sean para el mando. Simplemente os recomiendo, ¿vale? Que limpiéis el mando aquí por detrás para que se quite la suciedad. Esto está borrado ya. Para que se quite la suciedad, ¿vale? Básicamente para que podáis... Upa, este está aquí. Para que podáis ponerlo bien, ¿vale? Bueno, también un detalle por su parte, de que han hecho los agujeros donde están los tornillos. Eso cuenta, eso da puntos, da puntos. Y veis, se amolda justo como el mando.
Está bastante bien. Así que venga, vamos a proceder, ¿vale? Lo dicho, detrás aquí tenéis las instrucciones, son fáciles, simplemente despegas, lo pones y aprietas. No es tan difícil. Así que bien, vamos a empezar a despegar esta. Vamos a ver. A despegar con cuidado. Vale, ya estoy grabando. Madre de Dios, lo que me ha costado. O sea, lo que me ha costado despegar esto. ¿No estáis escuchando un puto autobús? Ya está, fuera. Madre de Dios, lo que me ha costado. Tenéis que quitar, ¿vale? Cuidado con esto, porque tenéis que quitar, ¿vale? Aquí tenéis una almohadilla que se pega. No quitéis esto porque yo estaba a punto de quitarlo. Y hay que quitar solo el papelito. Tened cuidado con esto, ¿vale? Porque yo casi la cago. Y simplemente, pues lo dicho, ¿vale? Tenéis que ponerlo ahí. Juntáis. Para que quede bien puesto y ya está. Vale, voy a ponerlo yo bien. Voy a ponerlo bien y ya está. Vale, pues así se pone, ¿vale? Simplemente ahora apretas y ya está. Y ya tienes esas pegatinas, ¿vale? Una vez ya puesto, ¿vale? Tiene que quedar completamente, bueno, todo perfecto. Simplemente ya tenéis que apretar y listo. Ya está. Bien, pasamos al siguiente. Bien, aquí está, ¿vale? Me ha costado mucho. ¿Vale? Pegatinita fuera. Voy a ponerlo así para que lo veáis. Pegatinita fuera. Y madre de Dios, lo que pega esto. Me pega los dedos. Mucho, ¿eh? Pega los dedos mucho. Así que tened cuidado porque como os equivoquéis, la cagáis. Tendréis que comprar otro. Como yo ahora, ¿veis? La acabo de cagar. Soy así de listo. Voy a apretar esto un poco. Así, para que se quede. Vale. Y ya está. Y simplemente pues tenéis que juntar, ¿vale? Con los agujeritos. Bien puesto todo. Despacito y con buena letra porque si no pasa lo que pasa. Vale, a ver, creo que está bien puesto. Sí, vale. Ahora ya está. Simplemente tengo que apretar. Ya está. Vale. Así. Perfecto. Perfecto. Una vez apretados ya, bien sellados, ya tenéis vuestros Limcrics puestos en el mando, sin ningún problema, ya podréis jugar, ¿vale? Yo ahora mismo estoy poniendo los dedos y la verdad, esto, ¿vale? Donde lo veis, cuando yo pongo los dedos para jugar, se me pone, justo, se me amolda al dedo. La verdad es que está bastante bien, yo no me esperaba que fuera tan cómodo. Y ahora simplemente ya podré jugar tranquilamente, sin que pues cuando me sude las manos, esto era ¡pap! Y el sudor para él. Así que bueno, pues dicho esto, bueno, ya que queda poco para Black Ops 2, seguramente la semana que viene sale Black Ops 2, así que este fin de semana, si no me equivoco, ¿vale? Este fin de semana voy a hacer un livestream despidiendo el Modern Warfare 3 y dando la bienvenida a Black Ops 2, así que vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Diré, digamos, las impresiones a la hora de jugar en el livestream del Warfare 3 y lo diré entonces, así que bueno, bastante cómodo la verdad, está bastante bien, lo dicho. Las impresiones ya, una vez probado, las diré en el livestream de este fin de semana. No sé cuándo es, así que lo avisaré por Twitter. Y bueno, tenéis toda la descripción, toda la información en la descripción de estos Limcrics. Y este es el sorteo. Aquí es ahora donde llega. ¿Esto qué voy a hacer yo? Lo voy a sortear, pero como en YouTube no dejan sortearlo, ¿vale? Uepa. Como en YouTube no deja sortear, ¿vale? Machinima no deja sortear. Lo que voy a hacer es sortearlo por Twitter. Así que bueno, no dudéis en seguirme en Twitter, que voy a poner un tweet seguramente esta tarde, después de este vídeo, cuando se haya subido... Bueno, no, me equivoco. Cuando se suba este vídeo se pondrá el tweet al día siguiente, ¿vale? Así que si este vídeo lo subo el sábado, por ejemplo... No, mentira. Si este vídeo lo subo el lunes o el sábado, no sé. Bueno, cuando lo suba, por ejemplo, lo subo el sábado. Pues el domingo pondré el tweet por la tarde, ¿vale? Sobre la hora de comer. Lo pondré y ya podréis participar. Tendréis seguramente 3 días para concursar y es muy fácil. Simplemente le dais a participar y listo. Así que bueno, espero que os haya gustado este unboxing de estos Limcrics. Es bastante largo, la verdad, pido perdón. Pero bueno, yo creo que vale la pena esto. Y sobre todo me gusta dar una información completa a mis suscriptores. Así que por eso me gusta que cuando abra estas cosas, que sea bastante completa. Así que bueno, dicho esto, ¿vale? Espero que os haya gustado. Darle a like si os gustaría participar, o por ejemplo, o darle a like si queréis un Limcrics de estos. Comentar qué os parece, si alguien lo tiene. Y bueno, lo dicho, el sorteo en el Twitter. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.